ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de polímeros presentes en todas las células. Sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético. Uno de los más comunes es el ácido desoxirribonucleico, ADN. Este contiene toda la información genética hereditaria que sirve para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Se encuentra en el núcleo de las células y está compuesta por 4 bases nitrogenadas. Depende de su orden, determina el código genético. Sería adenina, guanina, citosina y tiamina. Las moléculas del ADN nunca abandonan el núcleo, sino que utilizan un intermediario para comunicarse con el resto de las células. El ARN o ácido ribonucleico es el encargado de sintetizar las proteínas que Nucleótidos. Son macrocélulas o polímeros formados por la repetición de monómero llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Son las moléculas de la herencia y por lo tanto van a participar en los mecanismos mediante los cuales la información genética se almacena, replica y transcribe. Tiene otras funciones como la transferencia de energía en las células o en las transferencias de electrones. Se clasifican en 3 grupos: bases isoaloxacímicas, base purina y bases pirimidínicas. Nucleócidos. Se le llama nucleócido a la unión entre la base nitrogenada y una pentosa mediante un enlace N-glucosídico. Las bases nitrogenadas son formadas por átomos de carbono y nitrógeno que derivan de la purina o la pirimidina. Las bases púricas derivan de la purina y en los ácidos nucleicos aparecen 2, la adenina y la guanina. Las bases pirimidínicas derivan de la pirimidina y pueden ser la citosina, que aparece en el ADN y en el ARN, la timina solo aparece en el ADN y el uracilo solo en el ARN. En cuanto a la pentosa, pueden ser de 2 tipos. El ácido ribonucleico aparece como la ribosa y el ácido desoxirribonucleico lo encontramos como desoxirribosa. Bases nitrogenadas derivadas de la purina y la pirimidina. Las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas que contienen carbono y nitrógeno y son bases porque contienen un grupo amino que puede unir un hidrógeno adicional y disminuye la concentración de iones de hidrógeno a su alrededor, haciéndolo más básico. Las bases tienen como compuestos heterocíclicos y aromáticos con 2 o más átomos de nitrógeno y se clasifican en 2 grupos. Bases púricas sería la adenina y la guanina derivadas de la purina y formadas por 2 anillos unidos entre sí, carbono, nitrógeno, y su anillo formado no es totalmente plano. Bases pirimidínicas. De este derivan la citosina y la tiamina y solamente conforman con un anillo. El anillo de las pirimidinas son anillos aromáticos heterocíclicos con 6 miembros o con 2 átomos de nitrógeno. Es un sistema plano y los enlace N-glucosídico. Un nucleócido es la unión entre la base nitrogenada y una pentosa mediante un enlace glucosídico. Esta unión se lleva a cabo en el primer carbono de la pentosa y si es una base pirimidínica en el primer carbono de la base, pero si es una base púrica se realiza en el 9º nitrógeno. Los nucleócidos se nombran añadiendo al nombre de la base la terminación osina si es una base púrica o la terminación idina si se trata de una base pirimidínica. Si la pentosa es la desoxirribosa, se añade el prefijo desoxi. Tipo de pentosa de ADN y RN. Entre el ADN y el ARN, la diferencia fundamental es la pentosa, que incluye ribosa para el ARN y 2-desoxirribosa para el ADN. Comparten la adenina, la guanina
y la citosina, mientras que la timina es específica para el ADN y el uracilo para el ARN. Estructura y nomenclatura de las bases purinas y pirimidinas. Las bases nitrogenadas se dividen en dos grupos, las que pertenecen a la familia de las purinas y las que pertenecen a la familia de las pirimidinas. Dentro de las purinas vamos a encontrar dos bases, la adenina y la guanosina. Ambas presentan dos nucleósidos y dos nucleótidos. En el caso de la adenina, sus dos nucleósidos serían la adenosina y la desoxiadenosina. Sus dos nucleótidos serían el adenilato y el desoxiadenilato. Y estos a su vez van a llevar información genética contenida en RNA y DNA. En el caso de la guanina, sus dos nucleósidos serían la guanosina y la desoxiguanosina. Sus nucleótidos serían el guanilato y el desoxiguanilato. Sus ácidos nucleicos serían el RNA y el DNA. En el caso de la familia de las pirimidinas, vamos a tener tres bases. La primera base sería la timina. Sus nucleósidos serían la timidina o desoxitimidina. Su información genética sería RNA y DNA. Sus nucleótidos sería la timidilato o el desoxitimidilato. Y su información genética sería el DNA. La tercera base va a ser el uracilo. Su nucleósido sería la uridina, su nucleótido sería el uridilato y su información genética contendría el RNA. Carácter eminentemente ácido del ADN y del RNA. Los 5 enlaces del fosfato están en resonancia, de manera que la distribución fosfato se encuentra sustituido por algún radical. Solo tenemos el PQ1 y el PQ2. Cuando tenemos dos sustituyentes, que queda solo el PQ1. Los disfosfatos o pirofosfatos se representan a pH fisiológico como un tiranión. Los nucleótidos son biomoléculas importantes que participan en las principales funciones metabólicas en los sistemas vivos. Son los monómeros de ADN y ARN. Los nucleótidos son moléculas orgánicas y se componen de 3 subunidades básicas, una base nitrogenada, una de azúcar, pentosa y un grupo fosfato. Como bien sabemos, los oligonucleótidos están compuestos por uno o más monómeros de nucleótidos, mientras que los polinucleótidos están compuestos por 13 o más monómeros de nucleótidos. Los oligonucleótidos son más cortos que los polinucleótidos. Esta es la diferencia entre oligonucleótidos y polinucleótidos. Como bien sabemos, esta sería una de sus diferencias.